enorme privilegio estar acá predicando la palabra. Siempre lo es, sea predicar las Escrituras a 20 personas o a 2000, siempre es un enorme privilegio pararse con la palabra eterna de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, como un vaso frágil, un vaso de barro, como dice la Escritura, y predicarla. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a estar mirando una sección en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, 17 al 31. Marcos 10, 17 al 31. Imagínate a prisioneros de guerra estadounidenses que se encuentran en un campo cercado con alambre de púa, con poco alimento y sin condiciones higiénicas al final de la Segunda Guerra Mundial. Del otro lado de la cerca, los captores se encuentran en libertad y se comportan como si no tuvieran preocupación alguna. Rodeados por la cerca, los soldados están con los ojos hundidos, flacos, sin afeitar y sucios. Varios mueren cada día. Entonces, de alguna manera, logran pasar clandestinamente una radio de onda corta hasta una de las barrancas. Están aislados del mundo exterior y no saben cómo marcha la guerra. Entonces, un día los captores del otro lado de la cerca notan algo extraño. Rodeados por la cerca, los soldados de Estados Unidos, que están débiles, sucios y sin afeitar, ríen y sonríen, y los pocos que aún cuentan con algo de fuerza dan un grito y lanzan cacerolas al aire. Lo que hace todo esto tan extraño para los que se encuentran del otro lado de la cerca es que nada ha cambiado. Estos soldados americanos todavía están en cautiverio y aún tienen poca comida y agua. Además, muchos continúan enfermos y moribundos. Pero lo que los captores no saben es que lo que estos soldados sí tienen son noticias. Las líneas enemigas no pudieron resistir. La batalla decisiva para lograr la liberación ya se libró. Y las tropas libertadoras se encuentran solo a unos kilómetros del campo. La libertad es inminente. Les he leído una sección del libro que ustedes tienen, Dios es el Evangelio. Mis hermanos, hay una liberación aún mucho más grande que ha ocurrido aún cuando no se puede palpar con nuestros ojos físicos o aún cuando no se puede palpar con las circunstancias. Y es la realidad de que Dios es el Evangelio, Dios es la buena noticia. Y de eso se trata esta conferencia. Todas las prédicas de este día son distintos ángulos para decir de distintas maneras lo que la palabra de Dios dice en cuanto a cuáles son estas buenas noticias. Y las buenas noticias tienen que ver con algo mucho mejor, mucho más profundo, mucho más eterno, que simplemente un cambio de circunstancias. Y es la realidad de quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Eso no cambia con mis circunstancias, no cambia de acuerdo a la situación económica del país, de acuerdo a quién gobierna un país. Dios es el Evangelio, Dios es la mejor noticia. Y la noticia que es tan buena es que Dios, que nos creó a su imagen, nos ofrece la recreación a través de su Hijo, que muere en nuestro lugar, toma el castigo que nosotros nos merecíamos, la ira de Dios. Dios, siendo un Dios justo y santo, tiene que castigar el pecado. Pero ese mismo Dios justo y santo, que es un Dios también de amor y de misericordia, ha decidido castigar a Cristo en nuestro lugar. Y cuando nosotros respondemos en fe y en arrepentimiento a ese mensaje, nos sucede lo mejor que le puede suceder a un ser humano, que es el perdón de todos sus pecados, y que comenzamos una vida nueva, pasamos de muerte a vida, pasamos de tinieblas a luz, pasamos a vivir por la razón por la cual fuimos creados, y tener una vida que va a durar para siempre, disfrutando de Dios y de su belleza y de todos los regalos que Él tiene, que empieza ahora y dura en la eternidad.
No hay mejores noticias que la realidad del Evangelio como está revelado en las Escrituras. Pero este mensaje, mis hermanos, no está siendo predicado en los púlpitos de nuestro país y de nuestro continente, mayormente. Frecuentemente las noticias, las buenas noticias supuestamente, tienen que ver con una mejoría en nuestro éxito profesional, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestras finanzas, cosas que el hombre natural ya anhela. Y eso se promete y se vende como el Evangelio. Por eso el tema que estamos viendo en esta conferencia es tan crucial y tan necesario que la veamos desde la palabra de Dios, desde distintos ángulos, distintos lugares. El tema de que Dios mismo es el Evangelio es algo maravilloso. La misma palabra de Dios que revela esto, sin embargo, nos habla que el corazón tiene distintas respuestas al mensaje de la palabra de Dios. Vamos a mirar este texto de Marcos 10, pero quisiera todavía a modo de introducción mencionar Marcos 4, 18 al 19, que dice: otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero, y menciona tres cosas: las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, los deseos de las demás cosas, entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. El engaño de las riquezas tiene la capacidad de entrar al corazón, ahogar ese mensaje y que ese mensaje no produzca fruto. En contraste con la intención de la palabra de Dios en nuestra vida, que Marcos menciona, aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Hay algo que puede opacar en nuestros corazones, que nosotros no veamos la realidad de que Dios es el Evangelio, la belleza del Evangelio. La idolatría es un problema de todo corazón humano. Es un problema antes de venir a Cristo. Nosotros éramos idólatras. Pero también es un problema que nosotros debemos batallar como cristianos. El dinero es uno de esos ídolos. Y lo que vamos a ver en este pasaje, en esta tarde, es que seguir a Jesucristo y heredar la vida eterna. Esta es mi idea principal que quisiera que nosotros miremos en el texto. Seguir a Jesucristo y heredar la vida eterna implica que Él realmente sea nuestro mayor tesoro, aún por encima de las riquezas. Y esto no tiene que ver con la cantidad de posesiones que nosotros podamos tener, no tiene que ver con ser pobre o ser rico, tiene que ver con nuestra actitud, como pobre o como rico, hacia el dinero. Quisiera que veamos en este pasaje cómo una cierta actitud hacia el dinero puede causar grandes daños a nuestra alma, aún mantenernos fuera del reino de Dios. Leemos entonces el pasaje juntos, Marcos 10, 17 en adelante. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos,
qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Vamos a inclinar nuestro rostro una vez más y orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oro para que me ayudes a mí en mi debilidad, en mi incapacidad de transmitir con claridad, en dependencia del Espíritu Santo, que yo pueda proclamar fielmente, claramente, tu palabra, Señor, tu evangelio. Señor, que mis palabras sean fieles al texto y que sean una demostración no de elocuencia humana, sino del poder del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hay 3 cosas que quisiera que nosotros veamos en este pasaje. Número 1, la vida eterna no la heredan aquellos que obedecen superficialmente la ley de Dios, sino la heredan aquellos que han sido regenerados mediante la fe y que el fruto de esa fe es una relación suprema con Jesucristo. La vida eterna no la heredan aquellos que obedecen superficialmente la ley de Dios, sino la heredan aquellos que han sido regenerados por medio de la fe y que el fruto de esa fe es una relación suprema con el Señor Jesucristo. Y quiero que lo veamos esto en el texto. En el versículo 17 vemos una persona que se acerca a Jesucristo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién es esta persona? El mismo texto que acabamos de leer, en el versículo 22, nos dice que esta persona era un dueño de muchos bienes. Lucas nos dice que esta persona era sumamente rico. Y también Lucas dice que esta persona era prominente, tenía una posición de autoridad. Y Mateo nos agrega que esta persona era una persona joven. Estamos hablando de una persona joven, rica y poderosa. Y es esta persona joven, rica y poderosa que viene a Jesucristo corriendo, interrumpe su caminata, se arrodilla delante de él, muestra un interés genuino al acercarse a Cristo. Y miren sus palabras. Lo primero que dice es, maestro bueno. Era inusual llamar a un rabí bueno, pero mostraba en conjunto con sus acciones el respeto que este joven quería mostrarle a Jesús. Y él hace una pregunta, ¿qué haré? Seguro que en su mente estaba pensando, yo estoy acostumbrado a lograr muchas cosas a través de haciendo ciertas cosas. ¿Qué es lo que yo necesito hacer para heredar la vida eterna? Y es interesante que este joven haga la pregunta. El hecho que él corre y muestra este tipo de interés, se arrodilla y hace la pregunta, indica que él no tiene la seguridad. Él no está convencido que él posee la vida eterna.
Y como vamos a ir viendo en el pasaje, este joven, su confianza en sus riquezas han creado una enorme inseguridad. De hecho, 1 Timoteo 6 dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Las riquezas son inciertas. Proverbios 23, 4 y 5 dice, no te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas, cuando pones tus ojos en ella, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. En el caso de este joven, su confianza estaba en algo muy incierto. La palabra de Dios nos habla de la incertidumbre de las riquezas. Lo que es interesante de este joven es que de todas las personas en los evangelios que se acercan a Jesucristo, no hay una persona que se haya ido peor. Es decir, esta es la única persona en realidad que se va peor de lo que vino después de estar en la presencia de Jesucristo. Es el único. A pesar de todo lo que este joven tenía a su favor, una cosa le faltaba. Nosotros podemos venir a Jesús con la aparente piedad y el aparente interés, pero si nosotros no respondemos a la persona de Jesucristo, podemos escuchar un sermón, podemos estar en una conferencia, pero si nosotros no respondemos a Él en fe y en obediencia, puede ser totalmente inútil. Incluso podemos irnos peor de lo que vinimos. Miren el versículo 18, cómo continúa. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, lo que Cristo no estaba diciendo, Jesús no estaba diciendo que Él no era bueno. Jesús está diciendo que el único que es bueno es Dios. Jesús sabe que el joven no cree que este rabino es Dios. Y Jesús está diciendo, ¿por qué me llamas a mí desde tu óptica de que yo soy un rabino como bueno? Porque no hay ninguno bueno salvo Dios. Hay uno solo que es bueno. Si comparamos un ser humano con otro ser humano, podemos decir esta persona es más buena que esta persona. Pero cuando comparamos nuestra falta de bondad y de rectitud, en contraste con el estándar de Dios, no hay ninguno que sea bueno. Solo Dios es realmente bueno. La realidad es que Dios es mucho más santo de lo que nosotros nos imaginamos. Si seres sin pecado, los serafines en Isaías 6, tienen que taparse la vista delante de la santidad de Dios, ¿cuánto más nosotros delante de la presencia de un Dios santo? Él es mucho más santo de lo que nosotros nos imaginamos y nuestro pecado es mucho peor de lo que nosotros pensamos. Jesús continúa y le dice, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le cita específicamente los mandamientos en relación al prójimo. Y hay una falsa percepción que este joven tiene de su rectitud. Y él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él ha guardado desde su óptica estos mandamientos, pero tiene un concepto de una obediencia superficial. Si él entendiera las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, que tan solo mirar a una mujer con codicia, con lujuria, ya ha cometido adulterio uno en el corazón, entendería que él no ha guardado estos mandamientos desde su juventud. Él tiene un concepto falso de la ley de Dios, tiene un concepto falso
de sí mismo. Una falsa percepción de su rectitud. Y no es hasta que nosotros podemos mirar la santidad de Dios revelada en su palabra que podemos entender correctamente nuestra falta de rectitud. El texto que sigue es maravilloso. Versículo 21. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo. J.C. Ryle dice de esta porción: nunca debemos olvidar que Jesús siente amor y compasión por las almas de los impíos. Es indiscutible que siente un amor peculiar por aquellos que escuchan su voz y le siguen. Ellos son sus ovejas que le han sido dadas por el Padre y las cuida con especial preocupación. Son su esposa, unido a Él en un pacto eterno y querida para Él como parte de sí mismo. Pero el corazón de Jesús es un corazón grande. Tiene abundancia de piedad, compasión y tierna preocupación, aún por aquellos que siguen en el pecado y en el mundo. Aquel que lloró sobre la incrédula Jerusalén sigue siendo el mismo. Seguiría reuniendo en su seno al ignorante y al que se cree justo, al incrédulo y al impenitente, solo con que viniera a Cristo. Si los hombres se pierden, no es porque Jesús no los ame y no está dispuesto a salvar. La teología reformada no enseña de que Dios no ama con otro amor al mundo. Hay un amor especial que tiene para su iglesia, pero hay un amor real que tiene para todo ser humano. La Biblia tampoco enseña que alguien quiere venir a Cristo y no puede. Si ese querer está, es porque Dios ya está obrando. Jamás alguien podrá decir: yo quise venir a Cristo y no pude. Si los hombres se pierden, no es porque Jesús no los ame y no esté dispuesto a salvar. Sus propias palabras solemnes desvelan el misterio. Los hombres amaron más a las tinieblas que la luz. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y le va a decir en el versículo 21, te falta una cosa. Una cosa te falta. Una sola. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Este pedido le habrá caído como un balde de agua fría. Porque hasta ahora venía bien. Jesús le dice los mandamientos, él dice: yo los cumplí. Y Jesús le dice: te falta una cosa. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿de qué se trata este pedido? Este pedido es algo que Jesús pide para todos aquellos que quieren seguirlo. La respuesta es sí y no. Me acuerdo hace unos años atrás, en el tiempo que yo estaba en la universidad viviendo en Estados Unidos, en nuestra iglesia hacíamos un programa llamado Evangelismo Explosivo. Salíamos a la universidad a compartir el Evangelio. Yo estaba aprendiendo a usar este método de evangelización con ilustraciones y con una manera ordenada de compartir el Evangelio. Y recuerdo charlar con una persona de India, que era hindú en sus creencias, tenía muchos dioses. Y en el momento de predicarle el Evangelio e invitarle a una respuesta, dijo que sí. Hicimos una oración juntos y yo pensé que lo había guiado a Cristo. Hasta que entendí que lo que él estaba intentando hacer era agregar a Jesús como uno más de sus dioses. Claro, yo quiero a Jesús, cuanto más dioses mejor. Ese era el pensamiento que él tenía. Y nosotros podemos ver en una situación como esa, con claridad, que esa persona no se ha convertido. Pero a veces con otros dioses más sutiles no vemos que cuando alguien supuestamente recibe a Cristo y sigue amando a sus ídolos, no se ha convertido. Y Jesús lo que está haciendo, está yendo al corazón del problema de este joven. Que su Dios era el dinero, su confianza
era el dinero. Nosotros podemos tener muchos dioses y podemos tener un Dios que predomina en nuestro corazón, pero este joven, su Dios era el dinero, su confianza era el dinero y la prueba era esta. Y su falta de disposición de largar esto indicaba que realmente él no deseaba depositar su confianza en aquel que le podía dar verdadera seguridad. Entonces, en ese sentido sí se aplica que para venir a Cristo nosotros hemos de arrepentirnos, hemos de recibir a Jesús como Salvador y Señor. Esto no significa que nosotros limpiamos nuestra vida antes de venir a Cristo, pero significa que venimos con las manos vacías, que nos arrepentimos, reconocemos que nosotros estamos en rebeldía contra un Dios santo y que ese Dios santo ha provisto el camino y que yo ahora entrego el volante y que mi vida le pertenece a Él y que Él ha en Cristo perdonado todos mis pecados, pero que ahora la vida que vivo ya no la vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó. Eso es como la Biblia describe la conversión. Y por supuesto que esto no se aplica en el sentido que toda persona que quiere seguir a Cristo tiene que vender o cambiar su posición económica. Jesús no estaba llamando a todos a ser ascetistas. El ascetismo tiene la idea de que si yo niego ciertas cosas físicas, ese es el camino a la espiritualidad en sí mismo. Ni recomendar la pobreza para todos. George McDonough nos cuenta, no es solamente el hombre rico que está bajo el dominio de las cosas, ellos también son esclavos, que sin tener dinero son infelices por la falta de dinero. El dinero que uno tiene, el dinero que el otro quisiera tener, es en cada caso la causa de necedad eterna. Jesús siempre demanda que aquellos que quieren seguirlo dejen atrás sus ídolos. Sean posesiones, posición, poder, una persona, una pasión. Cristo no quiere compartir su gloria con nadie. Él quiere ser rey en nuestros corazones. Y vino a salvarnos y ser Señor de nuestra vida. En el versículo 22 vemos justamente que este hombre amaba más su pecado, amaba más su ídolo que a Cristo. Y una de las señales de nuestra conversión genuina es que por más que nosotros vamos a luchar con la idolatría, 1 Juan termina diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Pero que en nuestra vida hay un patrón de que nosotros se ve evidenciado un amor supremo por la persona de Jesucristo. Si no hay evidencia de eso en mi vida, no hay una verdadera conversión. Pero este joven dice, pero él afligido por estas palabras, se fue triste. La palabra original para afligido es la misma palabra que Mateo usa para describir el cielo que se oscurece justo antes de una tormenta. Él no estaba dispuesto a largar esto para seguir a Cristo. Jesús le está diciendo, vos estás en desobediencia continua del primer mandato, no tendrás otros dioses delante de mí, a través de este desafío, de este pedido. Se cuenta la historia de la misionera Amy Carmichael hablando del Evangelio con una reina hindú, que ella insistía en saber más y quería entender más qué implicaba seguir a Cristo. Y en un momento hizo la pregunta, ¿esa es la demanda de seguir a Cristo? Ella contó el costo, como Lucas dice, y decidió que era demasiado alto el costo de seguir a Cristo, como el joven rico. El joven rico amaba más sus posesiones que a Cristo y al Evangelio. Comenta un autor, él era como el hombre que no cambiaría su moneda de 5 centavos por $1.000 millones. Y aún eso es una analogía pobre. Él pensaba que sus propias posesiones valían más que Jesucristo. Prefería su cuenta bancaria que las riquezas del reino de Dios. Y la pregunta que yo te hago en esta noche, ¿y vos?
¿Hay algo que preferís más que a Cristo? La Biblia describe que nuestro problema principal es un problema de una deuda que nosotros no podemos pagar. Este joven pensaba que era rico, este joven pensaba que tenía su tema de deudas resuelto de por vida. Pero había una deuda, una cosa le faltaba, que él no tenía resuelto. Y es la deuda más importante que un ser humano puede tener. Y es la deuda delante de un Dios totalmente santo, que todo ser humano un día estará parado en silencio. Apocalipsis 20 describe un momento de silencio total. Todos los seres humanos de toda la historia estarán delante de Él. Se va a esconder los cielos y la tierra, no va a haber lugar para esconderse. Estarán delante, los libros serán abiertos y estarán en silencio, sin excusas. Es una descripción terrible en la Biblia. Y esa es la realidad de todo ser humano que intenta vivir su vida sin Cristo, aquel que murió y proveyó el camino para estar bien con el Dios que es santo, con el Dios que también al mismo tiempo es bueno y misericordioso y lleno de gracia y que quiere restaurar esa relación. Nosotros tenemos una deuda que no podíamos pagar, pero que Dios dice, yo la pagué. Yo la pagué, tetelestai, está completo, recibí por fe lo que yo he hecho por ti. Entonces, número 1, la vida eterna no la heredan aquellos que obedecen superficialmente la ley de Dios, sino la heredan aquellos que han sido regenerados mediante la fe. Y el fruto de esa fe es una relación suprema con Jesucristo. Ese es el fruto de la fe. Imperfectamente hay momentos donde fallamos, hay momentos donde hay ídolos que surgen en nuestro corazón, momentos que pecamos, donde no amamos a Cristo como deberíamos amar, pero hay un patrón en nuestra vida de que Cristo es supremo, Él es nuestro Señor. La segunda cosa que vemos en el pasaje la vemos del versículo 23 al 27, y es la realidad, la imposibilidad del rico, del autosuficiente y del ser humano en salvarse. Versículo 23, miren, Jesús mirando en derredor, dijo a sus discípulos, Él mira a la multitud y va a dar una lección a sus discípulos. Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar al reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el asombro? Había una creencia popular, también a la luz de cómo funcionaban las cosas con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, de que frecuentemente había, no siempre, frecuentemente había manifestaciones de la bendición de Dios a través de lo físico. Y en el tiempo de los discípulos había una creencia de que si alguien tenía riqueza es porque la mano de Dios está sobre la vida de esa persona. ¿Les suena familiar? Era una teología de prosperidad que ellos tenían en su cabeza, de que la persona verdaderamente espiritual tiene más posesiones. Y si hay alguien que va a entrar en el reino de Dios, es este joven rico. Cumple los mandamientos, tiene riqueza, el favor de Dios está sobre él. Ese era el pensamiento. Y Jesús le dice, qué difícil es que ellos entren al reino de Dios. Están asombrados. Iba en contra de lo que ellos creían. Pero Jesús respondió de nuevo. Les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello, el animal más grande que ellos conocían, pase por el ojo de una aguja, el agujerito más pequeño que se podían imaginar, que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse si ellos no se pueden salvar? Que nosotros pensamos que eran los que más cerca estaban. Entonces, ¿quién puede? La realidad es que la Biblia habla de cierto tipo de personas que es más difícil que se salven. La Biblia habla de que no hay muchos
que eran de una manera antes de venir a Cristo. Lo dice así, 1 Corintios 1, 26 al 29, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, hablándole a la iglesia, no hubo muchos sabios conforme a la carne, no dice que no había ninguno. Dios en su gracia salva a sabios conforme a la carne, pero que no hay muchos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Nosotros, iglesia, aquellos que hemos creído en Él genuinamente como nuestro Salvador, somos lo necio del mundo. Para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. ¿Con qué objetivo? Para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie se va a jactar delante de Dios de que está ahí por su riqueza, por su sabiduría, por su conocimiento. Vamos a estar en la presencia de Dios y estamos en la presencia de Dios solamente por su gracia. La realidad es que ni la riqueza ni la pobreza son señales ni de espiritualidad ni de falta de espiritualidad. A veces hay dos teologías erróneas. Teología de prosperidad asocia la riqueza y la salud con la bendición de Dios, y después hay una teología que cuanto más pobre vivo, más espiritual soy. Ninguna de esas dos cosas son indicativos de lo que está sucediendo dentro del corazón. Agustín lo dijo bien, dijo, no es lo que el hombre posee, sino lo que posee al hombre. No es lo que el hombre posee, sino lo que posee al hombre. Lo que Jesús está diciendo en este pasaje es que las riquezas pueden ser una gran desventaja. Solemos pensar que los ricos son privilegiados, pero Jesús está diciendo, ellos corren con desventaja. Ellos corren con desventaja. En otro pasaje Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mis hermanos, hay una cierta actitud hacia el dinero. Nuevamente, no tiene que ver con cuánto posees. Podés tener mucho, podés estar sin un sueldo, pero hay una cierta actitud que puede causar grandes daños a nuestra alma. Y aún que quedemos fuera del reino de Dios, por el dinero ser un ídolo que nosotros no queremos largar. Hay una ilustración que Sugel Michelena ha compartido donde habla de una equivocación, un concepto equivocado que nosotros podemos tener de las cosas. Y él dice así, le damos un valor a las cosas que las cosas no tienen. Cita a un poeta y filósofo árabe que escribe una historia en la que dos ladrones salen a un pueblo a robar. Y ellos tenían un método fantástico para hacerlo. Lo que hacían es, lo que valía mucho, entraban a ese lugar y le cambiaban el precio por el precio más bajo. Y lo que valía poco, le ponían un precio alto. Y después podían comprar las cosas baratas que en realidad eran caras. Lo que valía mucho precio le pusieron el precio de lo que valía menos, y lo que valía menos le pusieron el precio de lo que valía más. Y dice este poeta filósofo árabe, desde aquella época hasta hoy, la gente está confundida. Le dan valor a las cosas que no tienen valor. Y este joven rico le estaba dando valor, estaba confundido, como esas personas de ese pueblo, pensando que esto tiene este valor. Y está todo al revés. La iglesia en Apocalipsis, de la Odisea, Apocalipsis 3:17, tenía un concepto erróneo de ellos mismos, tenía una percepción, porque el valor estaba puesto en el lugar equivocado, porque dice, soy rico, me he enriquecido
y de nada tengo necesidad. Es la única iglesia que Jesús está fuera de la iglesia. Está tocando la puerta fuera de la iglesia. Yo entiendo que esa iglesia es una iglesia nominal, está muerta. Cristo no está ahí. Una iglesia autosuficiente. Y no sabes que eres un miserable. Esta es la perspectiva de Cristo. La perspectiva de ellos es que son ricos y que no tienen necesidad. Y Cristo dice, vos sos un miserable, sos un digno de lástima, sos un pobre, sos un ciego y sos un desnudo. Este hombre joven se veía como alguien que tenía una seguridad y tenía la vida ya comprada. Pero la realidad es que él estaba en bancarrota. Que esa es la condición de todo ser humano, una bancarrota espiritual. Versículo 27, Jesús dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios. La salvación es del Señor. Solo Dios puede resucitar a los muertos. La Biblia describe nuestra condición antes de Cristo como una muerte espiritual. Solo Cristo puede abrir la vista a los ciegos. La Biblia describe que nosotros estábamos ciegos. La salvación es del Señor. Tenemos ejemplos en la Biblia de Dios salvando a personas autosuficientes que se veían como autosuficientes. ¿Recuerdan la historia de Nabucodonosor? Era la persona más poderosa del mundo en ese momento. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 4, después de que Dios lo humilló y actuó como un animal, lo que era una bestia, vivió de esa manera, humillado por 7 años, después alzó sus ojos al cielo. Y yo creo que hubo una conversión cuando uno ve el lenguaje de Nabucodonosor. Yo ahora alabo al Dios del cielo. Uno ve la vida de Pablo. Pablo no estaba buscando convertirse. Él no estaba buscando cómo puedo conocer a Jesús. Él estaba matando a los cristianos, estaba buscando encarcelarlos. De hecho, cuando él se convierte, iba camino a buscar cristianos para encarcelarlos. Y Jesús se le aparece y lo salva. Y le dice, vos vas a ser mi instrumento, escogido para llevar el evangelio a los gentiles, a todo el mundo. Yo te mostraré cuánto vas a sufrir por mi nombre. Te voy a usar, te voy a salvar y voy a usar este fervor que está en la dirección equivocada y te voy a usar para salvar personas por todo el mundo. Cuenta la historia un pastor de un hombre que Dios salvó bajo unas circunstancias inusuales. Este hombre, antes de conocer a Cristo, era una persona muy autosuficiente. Y un día estaba trabajando afuera de su casa y le pegó un rayo, literalmente le pegó un rayo. El hombre quedó herido, quedó con algo de quemadura, pero pasaron unos días y él volvió a salir. Es una historia supuestamente verdadera, así lo cuenta este pastor, amigo. Y piensa, bueno, me pasó una vez, pero un rayo no te puede pegar 2 veces. Le pegó de vuelta un rayo, por segunda vez. Y tuvo nuevamente quemaduras, un tiempo de recuperación. Y este hombre seguía endurecido. Pasó un tiempo y él en su casa tiene una pérdida de gas que él desconocía. Y un día prende una lamparita y hay una explosión ahí en la zona donde él estaba. Y tuvo quemaduras de 2º grado. Este hombre sigue endurecido. Pasaron unos días y esta pérdida de gas aparentemente no se había solucionado. Y este hombre vuelve a prender la lamparita y esta vez prácticamente la casa explota y este hombre sale como los dibujitos, todo negro, y dice, creo que Dios está tratando de llamar mi atención. Y Dios lo salva y conoce a Cristo. Dios puede usar lo que sea necesario para salvar a alguien. Y si bien las Escrituras muestran de manera particular lo difícil, a pesar de las excepciones, que se salve un rico, la realidad es que la Biblia también pinta el cuadro de todo ser humano como alguien que se cree autosuficiente. Así que número 2, la imposibilidad del rico, del autosuficiente y del ser humano en salvarse. Número 3, las promesas para los seguidores de Jesucristo, 28 al 31.
Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, es decir, no por otras razones. Cuando nosotros hacemos sacrificios, hacemos locuras para el mundo no sabe por qué tomamos esta decisión que nos perjudica económicamente, pero que entendemos que la razón de por qué lo estamos haciendo es por causa de Cristo y por causa del Evangelio, o negamos esta oportunidad por esta razón, por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Lo maravilloso de nuestro Dios es que Él no nos pide hacer sacrificios y entonces que nosotros vivamos una vida miserable. La vida cristiana es una vida de gozo y es una vida de costo. Ambos están siempre presentes en el Señor de Jesucristo. Y lo que Cristo dice, versículo 30, es maravilloso. Esta persona que hace estos sacrificios por causa de mí y por causa del Evangelio, y todo cristiano ha sido llamado a vivir para Él y vivir para el Evangelio, que no reciba 100 veces más. ¿Más adelante? Ahora, en este tiempo. La realidad es que seguir a Jesucristo es muchísimo mejor que nuestros pequeños ídolos que tanto amamos. La recompensa no es solamente en la eternidad. La recompensa la experimentamos de manera real en esta tierra. Y es muy probable que las referencias acá se refiere a todas las bendiciones que nosotros tenemos con el pueblo de Dios, las provisiones que Dios hace. Los discípulos dejaron, en el caso de ellos, su profesión como pescadores, y Cristo le dijo, ustedes no se preocupen de esto, síganme a mí y yo les voy a hacer pescadores de hombres. No significa que todos somos llamados a dejar nuestras profesiones, pero el punto es que nosotros decimos, Cristo, yo quiero vivir para vos, y quiero vivir para la causa del Evangelio, y vos sos un Dios bueno y vas a suplir todo lo que yo necesito y lo que yo voy a experimentar va a ser 100 veces mejor en esta tierra y en la eternidad. Pero hay una nota también, que no podemos dejarla pasar. Hay algo importante que Marcos nos dice, que los otros evangelios nos dicen. Y son 3 palabras que aparecen, junto con persecuciones. Si vos no querés experimentar oposición espiritual en tu vida, no intentes vivir para Cristo, no intentes vivir por causa del Evangelio. Pero si vos sos un seguidor de Jesucristo y vivís por causa de Él y por causa del Evangelio, cuanto más te entregues a esa causa, van a venir persecuciones de distintos tipos, sufrimientos. Cristo lo prometió, lo garantizó. La vida cristiana es una vida de bendición, de gozo y una vida de sufrimiento. Seguir a Jesucristo y heredar la vida eterna implica que Él realmente sea nuestro mayor tesoro, aún por encima de las riquezas. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegáis a ser ricos espiritualmente. No hay causa más satisfactoria, no hay tesoro mayor que Él. No hay una vida mejor que vivir para Él y para el Evangelio. La recompensa es acá, con sufrimiento, y la recompensa es disfrutar de Él en la eternidad. No como algo que nosotros hacemos para ganar nuestra salvación, sino que el fruto de aquellos que hemos sido regenerados tiene que ser progresivamente una santificación de una entrega mayor. La Biblia promete santificación verdadera a aquellos que son sus hijos. Termino
con la letra de una canción llamado Gracias, de Ray Boats, que describe una situación imaginaria, y dice así: soñé que fui al cielo, tú estabas conmigo ahí. Caminamos las calles de oro junto al mar de cristal, escuchamos los ángeles cantar y entonces alguien te llamó por nombre. Te volviste y viste a un hombre joven. Él estaba sonriendo a medida que se acercaba. Él dijo: quizás no me conozcas ahora, pero espera, vos enseñabas mi escuela dominical cuando yo tenía tan solo 8 años. Cada semana compartías el Evangelio y una mañana yo respondí. Y Jesús entró a mi vida. Gracias por entregarte al Señor. Yo soy una vida que fui cambiada. La canción sigue: gracias por entregarte al Señor. Estoy tan agradecido por tu entrega. Y entonces otro hombre se paró delante de ti y te dijo: ¿recuerdas la vez que un misionero vino a tu iglesia? Sus fotos te conmovieron. No tenías mucho dinero, pero lo diste igual. Jesús tomó tu regalo y es por eso que yo estoy aquí hoy. Gracias por entregarte al Señor. Yo soy una vida que fui cambiada. Gracias por entregarte al Señor. Estoy tan agradecido que diste. Uno por uno vinieron, tan lejos como el ojo puede ver, cada uno ministrado de alguna manera por tu generosidad. Pequeñas cosas que hiciste, sacrificios hechos que nadie notó en la tierra, pero que ahora el cielo proclama. Y yo sé que en el cielo se supone que uno no debería llorar, pero estoy casi seguro que había lágrimas en tus ojos a medida que Jesús tomó tu mano y estabas parado delante del Señor. Y Él dijo: mi hijo, mira alrededor tuyo, porque grande es tu recompensa. Gracias por entregarte al Señor. Yo fui una vida que fue cambiada. Estoy tan agradecido por tu entrega. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos revelás lo que nosotros jamás hubiéramos conocido por nuestro intelecto, por nuestro esfuerzo. Nos revelás el Evangelio, nos revelás las buenas noticias de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Noticias que, como escuchábamos ayer, tienen que ser proclamadas, tienen que ser atesoradas. Queremos orar, Señor, que en nuestro país y en nuestro continente, Señor, haya un avivamiento de más personas en sus iglesias, en sus trabajos, en sus familias, atesorando a Dios y al Evangelio. La realidad de que Dios es lo mejor que nos pudo haber pasado, conocerlo a Él como está revelado en la palabra. Señor, yo oro por cualquier persona que está acá hoy y no tiene la certeza de ser tu hijo, que hoy pase de tinieblas a luz. Y oro por cualquier persona acá que tiene una certeza errónea, falsa, que está descansando incorrectamente, Señor, en algo que no es real, que no tiene una fe genuina. Que vos hagas la obra, Señor, de abrir ojos, para que esa persona pueda ver su pecado, la santidad de Dios, su necesidad y ver a Cristo. Y oro que nos ayudes a nosotros los pastores a seguir siendo fiel, o si no hemos sido fiel, a poder arrepentirnos y predicar este Evangelio, Señor, tan precioso. Este es el Evangelio que salva, este es el Evangelio que santifica, no hay otro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.